Entonces cuando va a la sierra, entonces yo me quedo con él, con el hombre y mis 2 hermanos menores. Entonces ahí hizo peor de mí el Señor, ¿me entiendes? O sea, era como, no sé, como decir su mujer. Yo era niña. Exacto. Yo era niña, ¿me entiendes? Nadie se dio cuenta, tu pero mamá nunca sospechó. para ese entonces, cuando ya pasé en esta fecha, yo ya sí le había dicho a mi mamá. A pesar que yo le había contado y me dijo, él te quiere. No estés hablando cosas que no son. Ella no me creía. No te creyó. No tenía quien me cuide, no tenía quien me protegiera. O sea, y todos me mentían. O sea, ya me había pasado de todo. En esa época, estando ya en esta última casa, es que había un pozo, ¿ya? Para sacar el agua. Y muchas veces en ese pozo me quise aventar a suicidarme. ¿Qué hice yo para que un hombre me choco, me engañe, el otro me mienta, el otro me traicione? O sea, todo se había repetido el patrón. O sea, basta. Hola, mi nombre es Lisbeth Cuevas, soy psicóloga, psicoterapeuta y bienvenidos a esta nueva etapa de Todos Sanamos Historias. Ya hemos tenido todo el año pasado una serie de experiencias, de aprendizajes de personas que han venido aquí a compartir no solamente momentos difíciles y de dolor, sino también momentos de aprendizajes. Aprendizajes que estoy segura y sé que han llegado a ti y que has podido sentirte identificado, identificada y que al mismo tiempo has podido también utilizar esos recursos que en su momento te han ayudado a ti, que me estás viendo y escuchando, a poder sentirte identificado, identificada y sobre todo saber que no eres la única persona que está pasando o que ha pasado situaciones, experiencias similares. Pues ahora estamos con Todos Sanamos Historias, donde a partir de ahora van a venir personas como tú, personas como yo, que también han pasado situaciones de mucho dolor, momentos tan difíciles, pero que al mismo tiempo nos van a dejar una gran enseñanza y un gran aprendizaje porque han podido salir ante tantas adversidades. Estoy segura también que en esta etapa de Todos Sanamos Historias vas a poder aprender muchísimo más. Bueno, el día de hoy tengo una invitada, ella se llama Mariela. Mariela tiene 41 años y ya está con nosotros. Gracias, Mariela, por estar aquí, gracias por tu tiempo y gracias por traer tu corazón aquí, tu historia, que estoy segura que muchas personas se van a sentir identificadas. Vamos a hacer, no sé, una mezcla de emociones el día de hoy para llegar a un final, que es decir, salí y estoy aquí, que es lo más importante, que estás viva, que estás aquí presente en esta vida. Gracias, Mariela, por estar aquí. Gracias, doctora Lisbeth. Gracias a ese equipo que tienes. Sí, estoy contenta de estar acá. Para compartir parte de mi historia. Gracias de verdad. Bueno, empecemos, ¿no? Empecemos porque Claro. la gente quiere conocerte, conocer tu historia. Mariela, ¿dónde naciste? ¿Cómo te recuerdas? Llegaste a este mundo. ¿Qué es lo que recuerdas tú? Ya. Yo primero estoy agradecida con la vida por todo lo que me dio y por todo lo que he pasado. Y gracias a lo que he pasado es lo que hoy en día soy. Soy natural de Matachico. Bueno, mi historia empieza ahí, cuando decido nacer en Matachico. Matachico está en el Valle del Mantaro. Es un pueblo donde se siembra papa, donde se siembra habas, se siembra choclo. Es un pueblo bastante pequeño, es un caserío que está al costado del río Mantaro. Y en las alturas también hay sembríos, ¿no? de ¿cómo se llama? Trigo, quinoa, ¿no? Es un pueblo donde hace bastante frío de las noches y en el día quema el sol. Okay. Así es. Ya, ok. ¿Tú estuviste ahí hasta qué edad? Hasta los 6 años. Okay. ¿Y cómo era esa niñez? ¿Qué hacías de pequeña? ¿A qué te dedicabas? A jugar. ¿Jugabas? Sí, yo jugaba, me encantaba.
Mi mamá trabajaba lavando ropa, mi mamá trabajaba en la chacra ayudando, o si había cualquier cosa, pero era ama de casa. Ok. Sí, en la chacra puntualmente iba pues a cosechar, a sembrar, porque también teníamos de nosotros, pero también había de las personas que tenían pues digamos más hectáreas y pagaban a los peones, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, estamos, que te quedas, perdón, en tu pueblo y Ajá. mamá se va a Tingo María. Mi mamá se va a Tingo María Ok. y yo le sigo, o sea, mi mamá se va en el mes de noviembre. Ok. Se va en el mes de noviembre a Tingo María a trabajar para que regrese con platita para Navidad. Ah, mira, Sí. o sea, ese era el plan, irse un mes, más o menos 2 meses para volver con... Así es, ese era el plan. Ujú. Pero ese plan nunca se dio. Porque ella no regresó en diciembre. Ella regresó en febrero del año siguiente. En febrero. ¿Tú tenías qué edad? 6 años, porque ella se fue en noviembre. Ajá. Y regresó en febrero del año siguiente. Pero cuando regresó en el año siguiente, ella cuando se va, en noviembre se va con mis 2 hermanos menores. Y en el pueblo me quedo yo con mi hermana. ¿Y quién te lleva a la selva? Cuando mi mamá regresa en febrero, Ok. entonces yo me voy con ella a la selva porque ok. yo la sigo a ella. O sea, yo le sigo a ella a la selva porque mi plan era rescatar a mis hermanos menores, o sea, regresarlos para marzo. Claro. Y al final, cuando yo llego allá, ya llega marzo, ella me dice, no vamos a regresar ahora. Ok. Llega abril, tampoco. Llega marzo, mayo tampoco, ya medianos. Yo dije, bueno, no importa medio año, ya medianos empiezo. Y cuando ya yo le insistía, me dijo, pues tú nunca vas a regresar allá. Tú vas a ser igual que yo, analfabeta. Entonces yo dije, jamás voy a ser como tú, jamás. En ese aspecto sí recuerdo que respondí con una ira, una rabia. Dije, jamás voy a ser como tú. Yo voy a ser Mariela. Yo soy, no, Mirta me decían. Todos me conocían de niña, Mirta hasta mis 16 años. Entonces yo le decía, jamás. Yo siempre voy a ser Mirta y como Mirta, yo voy a ser diferente. Yo voy a estudiar, yo voy a estudiar. Yo no sé, pues siempre quería estudiar. Entonces, así pasó el año. Pasó ese año. ¿Y qué hacías en ese tiempo que no pudiste volver a tu pueblo a estudiar? ¿Tu mamá qué te hacía Ya, hacer? cuando yo llegué con mi mamá al pueblo donde ella estaba, cuando ya la encuentro, efectivamente, gracias a Dios, encontré a mis hermanos ahí con ella. Encontré a Vanessa, encontré a Percy, y pues, como todo niño, igual estamos el día a día, jugamos. Ah, ya, no había vendido a ningún hermanito tuyo. No, Ah, ya, nunca ok. lo había vendido. No, Ok, no, ok. pero sino que me había informado eso mi abuelita, entonces Ah, yo por ok. ese temor. Perdón, Claro, ok. exacto. Entonces yo llegué allá y lo que hicimos fue, con mis hermanos jugamos, el día a día, y también salíamos a la chacra a apoyar a mi mamá a trabajar. Entonces, ¿qué hacíamos? Ahí se sembraba lo que es arroz, yuca, pituca, ¿qué más? Coca, pero en lo que respecta a coca no recuerdo mucho que mi mamá haya tenido, pero sí ella pues había otras personas que tenían sus hectáreas y ahí ella qué cosa hacía, iba como peón a trabajar, ¿no? A cosechar la coca y de eso le pagaban para poder nosotros subsistir. Y nosotros también de niños igual íbamos a trabajar. O sea, las familias ahí trabajaban con todos sus hijos. Eso era normal. Ya, entonces así pasó todo ese año. Ya al año siguiente, yo era niña, siento que una noche en mi cama alguien me mete la mano, o sea, como que, ¿no? A manosearme. Y eso era mi padrastro. Entonces, O sea, tu mamá se había hecho de una relación ya ahí. Exacto. Ella cuando se va a la selva, ya ella, apenas llegó, al poco tiempo, ella, conoce a otra persona que se llama Armando, a su pareja, y cuando ella viaja a la sierra, es que ella deja con Armando a sus hijos. Ok. Ajá, y con todos hemos dicho en ese entonces, pues que ella dejó con Armando a sus hijos, porque si ella se venía, Armando no, Armando pensaba que ya no iba a regresar, pues. Por eso quedaron los niños allá. Ah, como una especie de asegurarse él. Exacto. Ok. Ya entonces, así pasó ese periodo, cuando ya él al siguiente año comienza a hacerme los tocamientos, pero, o sea, fue así tocamientos. O sea, no es que haya habido más cosas que yo recuerde, pero fue de tocamientos, así. Y después de eso, estuve en la selva y Espérate, después... Mayela, esos tocamientos,
¿Lo compartiste con tu mamá? ¿Dijiste a alguien lo que estaba pasando? Al inicio no. Al Ya. inicio no, porque tenía mucho miedo. Es más, yo no, yo, como yo, por la misma situación que estaba pasando, como que no había esa confianza. Entonces, Ujú, aparte que tenía el temor. Y ujú. yo solamente sentía miedo. Y después de eso, lo que yo hice fue, eh, pasó varias veces, o sea, no fue una sola vez, pasó varias veces. Y después de eso pasó ese mismo año, me vengo a Lima con una tía para Ujú, ayudarle a cuidar a su hijita, ¿ya? ujú, Entonces ahí como los tocamientos eran leves digo porque después pasó peor. Entonces ujú. como eran leves y tenía temor y todo, no hablé nada porque él me decía que si yo hablaba algo, le iba a matar a mi mamá, a mis Te hermanos. amenazaba. Me amenazaba, Entonces, exacto. eso es importante poder compartirlo, Mariela, porque de repente hay muchos adultos que han pasado esto y a veces la gente no lo entiende, ¿no? Así No es. entiende y a veces lo que hace es juzgarte y decirte, pero ¿por qué no hablaste? ¿Y por qué te callaste? ¿Y por qué debiste hacer esto y lo otro? Pero lo que has dicho es muy importante, te invade el miedo y las amenazas del agresor Claro, y también. sobre todo que uno es niña, ¿no? Uno es niña y Ujú, hay temor aparte que si no hay esa confianza, si el exacto. adulto no te da la confianza, si no hay amor en el entorno, no hay, entonces tú no vas a hablar. Ujú, Entonces aparte, eh, como te digo, o sea, este señor a mí me había amenazado, ¿no? Que si yo ujú. hablaba, A me tu iba a mamá le pasaba. matar Te iba a y a matar. mi mamá y a Ujú, todos mis hermanos. Y aparte ujú, que donde nosotros vivíamos era una zona roja. Zona ujú. roja porque ahí estaba el terrorista y también estaban los narcotraficantes. Claro, Entonces, o sea, la amenaza era evidente porque sí se sabía y se veía que cómo aniquilaba, claro, ¿ya? claro. Entonces, cuando ya es ese año, cuando yo logro salir de ahí, yo ¿Qué me edad vengo a tenías Lima, ya? yo calculo que habré tenido 8 añitos. 8 años. Ujú, Ajá, yo me vengo a Lima, ya, con esta tía, y acá estudié segundo grado en Comas y tercer grado en Villa María. Y ujú. entonces en ese periodo yo era muy feliz con esta tía, yo agradezco infinitamente que me dio la esperanza, ¿no? Esta tía se llama Rosario. ¿Es Y familia de tu mamá, de tu papá? no, de ninguna, Es una tía de sino que cariño. es una tía, sí, de cariño, la que es la esposa de un tío lejano, que ella Ujú. es la que me trajo juntos con él. Ya. Ella ¿Ya? tampoco sabía de los tocamientos ni No, nada. porque yo Ok, no hablé. ok. En ese periodo yo no hablé Ujú, porque tenía miedo. ujú. Entonces estuve 2 años acá apoyándole a ella, cuidando a la niñita, que ahora hoy en día me dice hermana, ¿ya? Entonces, y luego yo regreso a la selva. Después de 2 años yo regreso a la selva por amenazas de mi mamá a mi tía. Le dice que si no me vas a hacer regresar a mi hija, pues como estábamos en la zona roja, ella también tenía que ir a sus chakras, entonces decía, ¿sabes qué? Te vamos a matar. O sea, allá todo era amenaza. Y amenaza de muerte, por lo que estoy escuchando, Así ¿no? es, era amenaza de Ujú, muerte. Entonces, si no se hace regresar a mi hija, pues se van a ver acá, lo vamos a matar. O sea, eso era la amenaza. Entonces, ujú. por eso que mi tía al final desiste y me manda a la selva. Claro. Me manda a la selva y cuando yo ya regreso a la selva, yo ya tenía temor, yo no quería regresar. Yo recuerdo cuando yo regreso, le dije a mi mamá, yo no quiero estar acá, yo no quiero estar acá, yo te odio, le dije así. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que regresaba. Yo tenía miedo porque yo ya sabía lo que regresaba a que me sometiera sobre ese hombre. Ujú, Pero como hasta ese entonces no era tan fuerte todavía, o sea, porque era solamente el primer año y segundo año era tocamientos. ujú. Ya después, cuando yo ya regreso, ya no solamente eran los tocamientos, sino ya comenzó a hacer la violación como tal. Ujú. Ya hacer la violación como tal, pero yo no hablaba porque era amenaza. Que le iba a matar a mi mamá, que le iba a matar a mis hermanos. ¿Ya tenías Eh, 10 años más o menos? Claro, ya más o menos tenía 9 a 10 añitos, Ujú. ¿ya? Y pasa esto, eh, cosas de la vida, siempre en la vida, siempre cuando uno pues te pasa algo, sobre todo cuando eres niña, en algún momento llega tu ángel guardián, ¿no? Entonces ya, ¿y cómo eran las violaciones de este hombre? Las violaciones de este hombre no eran, digamos, bruscas, que te asustes, sino, yo digo, ¿no? Era un violador que te contaba cuentos morbosos
que hacían a que tú no le tengas miedo a él, sino que te acurruques como si fuese tu papá. Porque él me contaba cuentos de Quevedo y solito a solito te hacía que al final terminaba abusando de ti. ¿Qué son cuentos de Quevedo? Yo recuerdo que era cuentos de Quevedo, cuentos así, nunca los he, mira, los digo ahora, pero nunca los he revisado de adulta, ni siquiera cómo eran. Pero yo recuerdo clarito que eran cuentos de Quevedo, que eran cuentos así como que de adultos. ¿Me entiendes? Algo así. ¿Con contenido sexual? Exacto, Ok. o sea, claro, contenido sexual tenía definitivamente esos cuentos de Quevedo que tenían contenido sexual. Pero yo recuerdo, lo único que recuerdo es cuentos de Quevedo, nunca los he revisado de adulta, si realmente son así o lo que es lo que O sea, él te los inventaba. seducía con los cuentos que te contaba. Exacto, él seducía entonces con ese cuento. El hecho está que ya, para ese entonces, ya mi mamá había llegado a tener 2 hijos con este hombre, uno que es Nilton y otro que es José Luis. Y cuando José Luis estaba, igual en esa zona, nosotros vivíamos en una zona de extrema pobreza, porque José Luis se enferma tenía anemia crónica, y mi mamá se va a la sierra a hacerle su tratamiento a ese niño. Entonces cuando va a la sierra, entonces yo me quedo con él, con el hombre, y mis 2 hermanos menores, y el otro chiquitito que es Nilton, allá. Entonces ahí hizo peor de mí el señor. ¿Me entiendes? O sea, era como, no sé, como decir su mujer. Yo era niña. Exacto. Yo era niña. ¿Me entiendes? Nadie se dio cuenta, tu pero mamá nunca sospechó. Para ese entonces, cuando ya pasé en esta fecha, yo ya sí le había dicho a mi mamá. Ya, ahí sí yo ya le había mencionado a mi mamá. No recuerdo exactamente cómo, pero yo sí le mencioné a mi mamá. Y lo que ella sí me dijo fue, él es como tu papá. Él es como tu papá. Tú tienes que decirle papá. Ella me obligaba a que yo le dijera papá. A pesar de que ya le habías contado. A pesar que yo le había contado, y me dijo, él te quiere. No estés hablando cosas que no son. Ella no me ha creído. No te creyó. No me ha creído. Él, de lo contrario, me exigía que yo le dijera papá. Pero yo jamás le dije papá. Hasta el final le llegué a ser, por último, a regañadientes, le dije tío. Tío. ¿No? Porque no, o sea, yo al inicio le decía señor, pero a regañadientes al final le dejé a ser tío. Después de esto, cuando ya pasa el tema de Nilton y todo, gracias a Dios ya ha pasado todo. Entonces, hay una vecina de ahí del pueblo, allá en esa zona las casas eran lejos, porque así se vive en esa zona, porque es como que en la zona virgen, en ese lugar llamado Fondo Rico. Son alejadas casa entre casa. Sí, son súper alejadas, no son nada cerquitas, súper alejadas, y todo es puro monte. Es como que en la zona virgen, algo así de la selva. ¿Ya? Entonces ahí vivíamos con Ana Belma, era una vecina, de un vecino a la vez que tenía muchos sembríos de coca. Entonces, un buen día, como mi mamá siempre trabajaba cosechando coca, entonces había personas que tenían hectáreas y hectáreas grandes, y de ahí pues fabricaban la droga, ¿no? Entonces, este vecino, un vecino no tenía nariz, no tenía nariz, pero sí tenía buenos recursos económicos, porque tenía muchas hectáreas de coca. Entonces, ahí mi mamá me pone a trabajar en la cocina. ¿Ya? Me pone a trabajar en la cocina. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 10 años, creo. 10 años todavía, ok. Ajá, y trabajando en cocina. Entonces me pone a trabajar en cocina, y al costado de esa casa, bueno, o sea, al costado digo porque es la más cercana, vivía una señora que se llamaba Ana Belma. Pero ella sabía cómo es este señor, ella sabía más o menos, ya se había dado cuenta de todo el panorama, y esta señora, no sé cómo, me habla, me comenta, me hace preguntas, y yo le digo la verdad, lo que me había pasado. Entonces, esta señora, yo le llamo mi ángel guardián, porque ella me salvó de ahí y me sacó de ahí. ¿De qué manera? De que ella informó a los de ese centro, no sé, se llama centro poblado, no sé cómo se llama, de ese caserío, informó a las autoridades de esa zona. Entonces, las autoridades están conformadas por presidente, tesorero, ¿no? A ella informó lo que ha pasado, lo que me ha pasado, y ellos en ese momento toman cartas en el asunto y hacen una reunión. Y en esa reunión es que a mí me interrogan. Me dicen si es real lo que ella está informando. Yo digo, es real. Este señor me ha violado, ¿no? Y le explico cómo sucedió y cómo fue todo. Entonces, ahí quienes realmente, pues,
dirigían ese lugar eran parte de terrorista, parte del narcotráfico. Entonces ellos no permitían que a violadores, a ladrones y a mentirosos, porque para ellos, cualquiera de ellos merecía morir, aniquilar. Allá todo era de la muerte. Sí, sí. Sí, todo era muerte. Estás en ese lugar, esta señora, tu ángel guardián, como siempre suelen aparecer en momentos difíciles, digamos, es quien informa a las autoridades, Así es. ¿no?, de ese caserío, lo que estabas pasando. Te interrogan, ¿no?, te preguntan y tú le dices que es verdad. Así es. Yo digo que es verdad, ¿ya? Y en ese momento estábamos todos reunidos, ¿ya? Todos reunidos. Es como una mesa redonda, ¿ya? Como una mesa redonda que al frente están los jueces, podríamos decir. Al medio estaba mi mamá con el hombre. Yo estaba a la derecha. Y al frente estaban otras personas, o sea, de la comunidad, y al otro lado estaban, digamos, 2 personas con la escopeta, para que le puedan disparar y matar, ¿ya? Okay. Entonces, en ese momento me dijeron a mí, tienes 2 opciones. Una es que si tú decides que lo aniquilamos, él en este momento lo aniquilamos a los 2, porque eso es lo que corresponde. A tu mamá y a su pareja. A los 2. Ok. Y si tú dices que no, entonces ellos van a quedar libres porque todavía tienen niños menores y tú te vas a hacer cargo de los niños menores, pero ellos van a estar. Pero eso sí, tú te vas a ir con nosotros. Yo, por cosas de la vida, yo dije no. O sea, que no le aniquilen, que no le maten a mi mamá ni a este hombre, sino que la cuestión era que si yo decía no, yo iba a salir del poder de mi mamá de por vida. Y yo me iba a ir con una familia que ellos designarían, ¿ya? No que yo eligiera, sino que ellos asignarían. Entonces yo dije no, y felizmente al final me asignaron irme con esta señora, mi ángel guardián, ¿ya? Y entonces en ese momento mis hermanos no quedaron bajo la custodia de mi mamá, tampoco de este hombre, sino bajo la custodia de otra familia. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Porque yo había visto que a mi hermana menor, este hombre también le había hecho tocamientos. Y yo eso es lo que hablé. Sin embargo, poco tiempo pasó que ellos estaban separados, mis hermanos de mi mamá en otra familia, y mi mamá con este hombre estaban solos. Pero poco tiempo pasó y mis hermanos supe que regresaron con mi mamá y con este hombre. El hecho está... Perdón, Mariela, que tu mamá, a pesar de todo lo que había escuchado, de todo lo que se había enterado respecto a sus hijos, ella seguía con este hombre. Sí, pero ella seguía con este hombre no porque quizás ella quería, sino porque quizás era su única opción de vida. ¿Ya? Porque también, como te digo, allá todo era amenazas. ¿Ya? Y yo salgo del poder. De esa manera es que yo salgo del poder de mi mamá. Y ya me asignan con esta señora ángel guardián que le digo, la señora Ana Melba. Con ella salgo y me voy a vivir a la casa de ella. Pero vivir en la casa de ella ha sido poquísimo tiempo. Porque como nosotros vivíamos en la zona roja, en esa época comenzaron a entrar a bombardear, a disparar toda esa zona. Así como hoy en día disparan en el Bra y todos mueren, igual en esa zona disparaban y mataban, o sea, todo, o sea, bombardeaban desde lo alto y el que moría, moría. Claro, tú nos estás contando un escenario para que los que nos escuchan y ven, Mariela, una época donde el terrorismo estaba en auge, muy fuerte, y el Perú estaba pasando una situación complicada, y más aún en la zona donde estabas, Tingo María, era una de las zonas rojas, como tú dices, donde el terrorismo estaba presente al 100%, ¿cierto? Ese escenario era. Exacto, ese escenario era. Entonces, esta señora Ana Melba es natural de Ambo. Entonces, nosotros de la selva hemos salido gateando, escondiéndonos como se ha podido. O sea, no salíamos por el camino correcto, sino por los montes. Recuerdo que una fecha, como salíamos caminando, dormimos en medio del monte, porque era la única forma para salvar nuestra vida. Y así todos de esa zona salieron como pudieron y muchos han muerto. Entonces yo perdí contacto. De esa manera es que yo salgo, de esa manera de Tingo María, de la zona de ese sitio, salgo con Ana Melba hasta Tingo María. Y pierdo contacto total con mi mamá. Yo asumí por mucho tiempo que ellos habían fallecido
porque a todos, muchos han muerto en esa zona. Entonces yo llego con Ana Melba a Ambo, a las alturas de Ambo, se llama el lugar Potracancha. Parte de Tingo María también. No, ya departamento de Huánuco. Bueno, De Tingo Huánuco. María también pertenece al Claro, departamento de Huánuco, claro, sino que claro. Huánuco es grande. Claro. Ajá. Ok, entonces llegaste a Ambo con ella, Ana Melba. con ella, con su esposo, ella, nos llegamos a Ambo porque ellos son natural de Ambo, y lo que hicimos fue comenzar a sembrar, y el papá de ella hacía panes, y los panes nosotros salíamos a vender. Así nos ganamos el pan del día a día, Okay. dicho y hecho, ¿no? Entonces, poco tiempo estuve ahí, ¿por qué? Porque yo quería estudiar. Y pues le dije a Ana Melba que quiero estudiar, pero no se podía. ¿Por qué? Porque ella no tenía los recursos para hacerme estudiar, ¿no? O sea, tú sabes que para comprar los cuadernos, el Claro. uniforme, hay que tener ciertos recursos, ¿no? Para muchos pueden decir, pero no es nada, te paga el Estado, pero igual, o sea, Claro. por más que sea un cuaderno, Así sea un lapicero, igual. cuesta. Entonces, Anita no tenía los recursos para hacerme estudiar, entonces yo le dije, no te preocupes. Ya al año siguiente, habrá sido el 94, imagino, dije, no te preocupes, yo voy a trabajar. Entonces salgo de la casa de ella a trabajar en Ambo, ya en el mismo pueblo de Ambo. Comienzo a trabajar en casa. Y mi primer sueldo en casa era 30 soles. O sea, ya te fuiste de Ana Melba a Sí, vivir en casa. pero Ana Melba sabía en qué lugar, porque habíamos escogido bien a la familia que sea cuidadosa y todo lo demás. Claro. Sin embargo, en esta familia, ¿cómo es, no? En esta familia, la señora tenía hijos, y uno de esos hijos, recuerdo que una o 2 noches ingresó a mi habitación a hacerme tocamientos. Pero, y en esta casa, ya con el temor, duré solamente un mes. Pero no solamente por eso, sino también porque ahí había otras empleadas del mismo barrio que ellas ganaban el doble, 60, 90, yo ganaba 30. Entonces ellos me preguntaban, ¿y tú cuánto ganas? Yo decía, pero ¿por qué si ellas ganan tanto, yo por qué gano menos? No, yo mejor busco otro empleo. Tenías 12, 13 años más o menos. 11 años, wow. Y ya buscaba mis empleos, yo elegía el sueldo. Entonces, encontramos otra familia que me pagaba el doble. Ya no era 30, sino 60. Y esta señora era una señora embarazada que me fue a trabajar a la casa de ella, y regreso con ella a Tingo María. Ya, cosas de la vida, regreso con ella a Tingo María, y ya ganaba ahí 60 soles. Pero ahí duró mesecitos nada más. Duró mesecitos nada más porque yo quería ganar más, pero sobre todo quería estudiar. Porque esta señora solamente era trabajar nada más. Entonces consigo otra persona donde me dice que ella me va a hacer estudiar, pero también voy a trabajar ahí. ¿Ya? Pero en esta familia no me hacían estudiar, pero tampoco me pagaban. ¿Ya? Entonces, otra ángel guardián vino. Ahora, antes de llegar a este ángel guardián, en esta familia yo, o sea, con todo lo que yo había vivido, o sea, yo quería estudiar, pero me mentían. Y con todo lo que yo había pasado, no tenía quien me cuide, no tenía quien me protegiera, o sea, y todos me mentían, o sea, ya me había pasado de todo. En esa época, estando ya en esta última casa, es que había un pozo, ¿ya?, para sacar el agua. Y muchas veces en ese pozo me quise aventar a suicidarme. ¿Por qué? Porque ya no encontraba sentido en la vida. O sea, ya me había pasado de todo. O sea, de todo. No tenía nadie. ¿Me entiendes? ¿Y qué te llevó a pensar eso? Porque supuestamente te escucho que ya estabas ganando el doble. Claro, ¿cierto? pero ya llegando en esta casa, o sea, me mentían porque yo quería estudiar, no me hacían estudiar. Ellos pues, o sea, habían jóvenes ahí o señoritas que estudiaban, tenían buena vida, pero yo me sentía pues la relegada, la empleada de casa, pero no solamente empleada, sino que la esclava, porque no me pagaban, no me hacían estudiar, ¿me entiendes? Entonces, y aparte que recuerdo que este chico también de ahí, o sea, de algún modo quería hacerme tocamientos. O sea, estaba cansada de que todos me quisieran tocar, todos quisieran hacer de mí de lo que quieran y que yo no tener, digamos, que alguien me escuchara.
¿no? Entonces yo siempre las ropas que yo he usado ropas regaladas, no usaba ropas que yo eligiera, cosa que hoy en día a mi hijo le digo que elija, pues, ¿no? Que elija qué ropa se va a poner, cosa que con todo eso yo estaba cansada y yo ya quería suicidarme, No ¿no? eras Porque, libre. claro, porque no tenía nadie, nadie me quería, Y nadie te protegía tampoco en esos nadie me momentos, ¿no? protegía, nada, me sentía sola. Entonces, sin embargo, igual yo jugaba, o sea, ¿no? O sea, había épocas donde hacía así. Sin embargo, igual había momentos donde jugaba, saltaba, o me subía al árbol del mango, al árbol de palta, igual de todo. El hecho está que una vecina, siempre es importante por eso ver a los niños. Una vecina muy observadora había visto lo que me estaba pasando y un día me dice, ¿tú trabajas ahí? Sí. Ah, ya, a ti te pagan. No me pagan. Pero ella dice que te paga. No, no me pagan. Yo lo único que quiero es estudiar. ¿Y tu mamá? Ah, mi mamá, no sé. ¿Y tú tienes familia? Sí. Y en ese momento yo le digo, tengo familia. Quiero que me ayudes a encontrar a mi familia. Pero yo la única familia que yo reclamaba era mi tía de acá de Lima, mi tía Rosario. Era la única que ya me había dado la esperanza y la fe de que alguien me podía cuidar y tener. Y acoger en esos Y acoger. momentos. Entonces yo lo único que le dije, sí, mi tía Rosario de Lima. Yo lo único que me acordaba era mi tía Rosario de Lima, pero pues tantas Rosarios había. Yo le decía, si tú me llevas a Lima, yo sé cómo llegar. Entonces me dije, ya, no te preocupes. ¿Rosario sí era una tía, digamos, familia, había un vínculo familiar o también una tía de cariño? Era la tía de cariño, la Ok. tía que me sacó de la selva del Ok. primer año, exacto. Ya, ok. Entonces le dije, ella le dije así, ya, entonces vamos a ir a la policía, ellos te van a ayudar a encontrar, me dijo así esta vecina. Era la tía que la amenazaron, ¿no? En ese momento. Exacto. Entonces me dijo, ya, sí, me dijo, ya. Entonces esta señora, la vecina, me lleva a la policía. Me lleva a la policía a hacer mi declaración. Y cuando yo hago mi declaración en la policía, los policías pues me interrogan y todo, yo les cuento todo lo que es la verdad y qué sé yo. Y de pronto ellos se dan cuenta pues que soy una niña que está en orfandad, que soy una niña que está trabajando y no le pagan, que es, ¿no? O sea, y todo lo demás, ellos se dan cuenta. Y lo único que ellos atinan es a decirme pues vamos a la casa, a hacer la denuncia como corresponde y a sacar todas tus cosas porque te vamos a llevar a un lugar seguro. Yo le digo, sí, es donde mi tía. Sí, te vamos a ayudar a encontrar a tu tía. Ya, porque por mi tía sí. Tenía la esperanza de mi tía, yo tenía fe que mi tía me iba a salvar. Ok. Entonces llegamos a la casa, sacamos mi ropa, le hacen la denuncia y me llevan al INAVIF de Tingo María. Llegamos a la puerta del INAVIF de Tingo María y yo no quería entrar, yo me puse a llorar. Lloré, me abarracé de un poste y dije, no, yo no voy a ingresar a este sitio, no voy a ingresar a este sitio. ¿Por qué? Porque yo tenía, o sea, ya me había pasado de todo y encima ahora me van a encerrar. Y encima ahora, ¿por qué? Porque yo tenía el concepto de que en los albergues te esclavizaban, te golpeaban, te humillaban y no era nada positivo. O sea, todo lo negativo tenía el concepto para ese entonces del INAVIF. Y en eso sale una persona de adentro, que era la directora del INAVIF, que se llama Ana María Turín Cervantes, muy jovencita ella, era psicóloga ya, y me ve que yo estoy llorando y que no quiero entrar al albergue. Y se acerca y me escucha. Por primera vez siento que alguien me escucha. Por primera vez siento que a alguien le interesa qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento. Y me dice, ¿por qué no deseas ingresar? Y le digo, no voy a ingresar porque acá me va a pasar más cosas de lo que ya pasé. Yo no quiero ingresar porque acá tengo miedo. Yo lo único que quiero es estudiar. Palabra mágica para ella. Yo le dije, lo único que yo quiero es estudiar. Me mienten, todos me mienten. Yo quiero estudiar, le dije así. ¿Quieres estudiar?, me pregunta. Yo le digo, sí, yo quiero estudiar. Nada más quiero estudiar. Y me dice, no te preocupes, acá te vamos a hacer estudiar. Y yo emocionada le digo, sí, acá vas a estudiar. ¿Y cómo me garantizas que eso se va a dar? Y me dice, acá está el policía y acá está la señora que te ha traído.
ellos van a certificar que te vamos a matricular y vas a comenzar a estudiar. Ah, bueno, si es así, sí ingreso. Entonces, ingresé, recuerdo clarito, ingresé, lo primero que recuerdo que comí es un escabeche de pollo. Era un comedor gigante para mi época, no sé si ahorita regreso y veo gigante, pero era gigante el comedor. Y me sirvieron mi escabeche de pollo y de ahí nomás terminé de almorzar, me llevaron a un almacén gigante y me entregaron toda mi muda completa, 2 mudas completas para cambiarme y llevarme efectivamente a matricular. Con mis mudas completas me llevaron a mi cuarto, me entregaron mi cuarto. Me dije, acá vas a dormir, esto es tu cama, acá vas a guardar tus cosas, te bañas, en 1 hora nos vamos a matricularte. Era la mujer más feliz. ¿Por qué? Porque por primera vez sentía que me escuchaban, sentía que me valoraban y que me daban mi lugar. Que te acogían y te protegían también. Y sobre todo eso. Mariela, tú llegaste entonces al INAVIF a los 11... 94, el año 94. Más o menos 12 años. Sí, aproximadamente. Ahí viviste. Ahí viví. ¿Cuántos? Entonces, en ese mismo día, Ajá. me llevan efectivamente a matricular. Ok. Ese mismo día, la asistente social, se llama Leonardo Santillán, me lleva a matricularme. Y entonces yo comienzo a estudiar. Mi colegio se llama, mi escuela se llama Tupac Amaru, en Tingo María. Recuerdo que como ya había dejado de estudiar varios años, recuerdo cuando me decían el dictado, punto y coma. Era punto y coma, ¿verdad? Sí, punto y coma, el signo. Sin embargo, yo escribía punto y coma, tal cual. Lo escribía literal. Literal. Okay. Literal, porque como había dejado de estudiar regular tiempo, entonces es que yo, como quería estudiar tanto, decía lo mejor que podía. Recuerdo que mi dictado era punto y coma, y ahorita recuerdo, pero no, era punto y coma, pues claro, el signo no era escribir punto y coma. Ajá. Bueno, así era mi cuarto grado, mi tercer, cuarto grado ya. Ajá. Entonces, me adapté rápido, habré sufrido 2, 3 meses, me adapté rápido y ya después en 5º grado saqué diploma, primer lugar, en 6º grado igual, participaba en los concursos de matemática, de lenguaje y ganaba. O sea, era muy aplicada, los profesores me quisieron muchísimo, porque no solamente me quisieron muchísimo porque era una niña muy aplicada, sino también porque pues era una niña que no tenía papá ni mamá, porque ellos saben, cada profesor sabe de dónde viene. Así es. Entonces ellos mucho me apreciaban, mi profesora Rocío, Kelly y otros profesores que no recuerdo ahorita el nombre. Ajá, entonces, y así. Okay. Y después de eso, y así viví en el INAVIF. ¿Ahí terminaste primaria, secundaria? No, terminé primaria y estudié secundaria hasta segundo de secundaria o primero. Segundo de secundaria. Porque en el INAVIF tengo entendido que solo puedes estar hasta los 18 años. Es correcto. ¿No? Así es. Estando en el INAVIF, yo agradezco infinitamente al INAVIF. Si hoy en día es lo que soy, si bien es cierto por todo lo que viví y yo decidí ser quien soy, sin embargo, para mí fue mi base y mi pilar el INAVIF. Yo agradezco mucho. Ok, entonces, mira, para la gente que nos escucha, Mariela, INAVIF es una institución del Estado, ¿verdad? Así es. Que alberga a niños que están en riesgo. Así es. ¿Verdad? Entonces los tienen desde recién nacidos incluso hasta 18 años, ¿no? Hasta que son mayores de edad. Entonces es un albergue justamente para niños que están en riesgo. Tú tienes mucho que agradecer. ¿Cumpliste los 18 años en el INAVIF? No. No, te fuiste antes. Así es. ¿A qué edad? Yo, ahora de adulto me doy cuenta que siempre he buscado yo, ser protagonista en mi vida. Ok. Siempre, ¿no? Aunque recién esto llegué a esa conclusión, pero siempre mis decisiones han sido en función de estar bien, buscar mi bienestar. Entonces, yo ingresé al INAVIF, gracias a Dios. Para mí estoy súper agradecida con ello y sobre todo agradezco la oportunidad a los buenos profesionales. ¿Qué hizo que tomaras la decisión de irte antes de los 18 años? Claro, lo que pasa que yo estaba en el INAVIF, estudié hasta los segundo de secundaria, ¿ya? Segundo de secundaria estuve en el INAVIF hasta mediados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le comenté de cómo yo salí del poder de mi mamá, pues yo estaba indocumentada. Okay. Claro,
Sin embargo, ¿qué cosa yo hacía? Cuando yo ya estaba en el colegio, ya en primero de primaria, de secundaria, entonces mi hora de recreo, de cuando en cuando, yo me salía. Salíamos a la hora de recreo y me iba, imagínate a dónde, al juzgado de menores. Mira tú. ¿A qué? A ver tus papeles. A ver mis papeles. Ujú. ¿Ya? A ver mis papeles, a decirle que por favor me ayuden a encontrar mi partida de nacimiento para saber pues de dónde soy, porque no recordaba ya, Claro. porque había salido muy niña. El hecho está que cuando yo ya regreso a mis clases, yo regreso llorando. O sea, yo después de mi recreo, normalmente pues por ser la chica aplicada, la chica que todos los profesores le querían, entonces que esta niña, que muy querida por los profesores, muy aplicada, la primera alumna y todo, porque siempre sí la primera alumna, entonces que regrese llorando, o sea, es para preocuparte. Claro. Entonces mi profesora, que se llama Mónica López, ella me ve que estoy así y me dijo, pasa y siéntate, cuéntame, ¿por qué has regresado llorando? Y le digo, lo que pasa es que me fui a juzgar de menores. Y ella dice, me mira rara, me he ido a juzgar de menores, le digo, a ver mis papeles y ya no recuerdo exactamente qué le mencioné. Lo único claro es que le dije, lo que pasa es que yo ya voy a ser mayor de edad. Ya tenía 16 años. El INAVIF, cuando yo tengo 18 años, me va a colocar donde el INAVIF cree conveniente, no donde yo elija. ¿Me entiendes? O sea, yo ya quería elegir por mí, pero ellos me van a colocar donde ellos quisieran, y si es un lugar donde tenía temor de que si algo me pueda pasar. Entonces yo le dije, no, y ella y cabe la posibilidad de que te adopte, me dijo así ella. Yo le digo, claro, yo quiero. Porque cuando muchos iban a adoptar, porque del INAVIF se adoptan niños, Claro, pues, ¿no? por supuesto. Porque niños huérfanos, entonces yo decía, yo cada vez que iban a buscar un niño en adopción en el INAVIF, yo quería, pero yo ya era mayor, pues no me iban a adoptar. Ya tenías 16 años. Ya tenía 16 años, ¿ya? Entonces eso corresponde a una ubicación familiar, no adopción, ok. ¿ya? Pero entonces yo le dije, no te preocupes, yo te ayudo todo, así se hacen los papeles. Yo le orienté todos los papeles que tiene que hacer y para que proceda el trámite. Y me dijo, ya, perfecto. Y comenzó a hacer ella el trámite que corresponde, y al final ella me sacó del INAVIF, o sea, como ubicación familiar para vivir en la casa de su hermana en Huánuco. Ok. Ajá. Ya. Entonces, de esa manera es que yo salgo del INAVIF. Hasta ahí me llamaban todos Mirta, hasta la época del INAVIF. Todos desde esa época para atrás me conocen como Mirta, porque es mi segundo nombre. Cuando yo ya me voy a Huánuco, decido que me llamen Mariela. ¿Por qué? Porque mi primer nombre, para ese entonces había encontrado mi partida de nacimiento. Y en mi partida de nacimiento decía Mariela Mirta. Yo dije, no. Mi nombre es Mariela Mirta. A mí me van a llamar Mariela a partir de ahora. Porque ¿Qué significaba para ti que te digan Mariela y ya no Mirta? No sé, simplemente porque era el orden. Okay. O sea, era un orden y a mí me gustan las cosas en orden. Como debe ser. O sea, tú decías, esto es lo correcto y sí. Mi nombre es Mariela. Ajá, o sea, decía, mi primer nombre es Mariela y Mirta es mi segundo nombre. Entonces, Mirta, no, a partir de ahora es Mariela. Entonces, así, a partir cuando yo llego a Huánuco, a partir de ahí todos ya me llaman Mariela. Mariela. ¿Y te fue bien en esta convivencia? Gracias a Dios, aprendí mucho en esa casa. Yo con todas las personas, hasta ahora mantengo contacto. Les agradezco mucho por lo que han hecho conmigo. Hemos aprendido mucho con cada persona, el proceso y el aprendizaje. De los errores se aprende. ¿Y cómo salgo del poder de mi tía? Porque ahí estuve hasta los 18 años. Para salir del poder de mi tía, yo comuniqué formalmente al INAVIF. O sea, yo llamé al INAVIF y le dije, ¿sabes qué? Bueno, la verdad yo no, mi compañera de escuela es que pasó la voz al INAVIF, que yo no estaba bien ahí. Y se comunicó al INAVIF y el INAVIF vino a verificar cómo estaba. Y al final fuimos otra vez al juzgado de menores a hacer todos los trámites de que yo salgo del poder de ella. Pero como ya era yo mayor de edad, yo tenía que buscar dónde trabajar. Claro. Exacto. Y entonces, para yo salir de ahí, yo ya había conseguido un trabajo. Un trabajo en la casa de un profesor para cuidar a su mamá. Entonces, yo trabajando en casa, como empleada de casa, es que termino mi colegio.
Y no solamente hacía eso, yo ganaba muy bien mi platita, buscaba muy bien mi platita, porque también hacía polladas, hacía parrilladas. ¿Para qué? Para juntar mi platita para mi promoción. Mi promoción, gracias a todo ese esfuerzo, yo no sé cómo hice, pero ni hoy en día me doy ese lujo. Nosotros terminé mi colegio en Huánuco. De promoción nos fuimos a Tacna, Arica, a La Paz, Arequipa y de retorno a Huánuco. Mariela, qué gran esfuerzo, Dios mío, te envidio. Sí, y ahora Pero no puedo qué hacer bueno. eso. Como a veces vemos tantos jóvenes, ¿no? Que tienen ese acceso, esa facilidad, el apoyo, otras realidades también. Sí. Pero cuando tienen otra realidad como la tuya y como la de tus compañeros en esos momentos, es tan grande el sueño y es quererlo tanto, es anhelar tanto vivir ese momento de estar juntos como promoción, que has estado ahí constantemente. Yo me imagino que cada centavo has estado ahorrando, Sí. ahorrando, ahorrando. Y eso es un mensaje y una prueba de que cuando uno quiere algo, lo anhela de verdad, lo lleva en el corazón y actúa día a día constantemente para lograrlo, sí o sí lo logras. Sí. Y qué bueno, y eso es un gran aprendizaje de vida para ti. Sí, También. sí, yo admiro todo lo que, o sea, si veo hacia atrás, porque a veces hay días que uno tiene depresión, ansiedad, tanta Como cosa. cualquier persona, Entonces yo claro. miro atrás y digo, wow, a veces, justo ahora revisando mi historia por todo esto, revisaba, wow, decía, o sea, y hay veces lloro de emoción por agradecimiento a mí misma, ¿no? Así es. Pero sí lo Y logré por eso. admiración a ti misma. Así, Te tienes que admirar tú misma por todo lo que has pasado, pero nos falta un pedacito más. sí. A partir de los 18 años, Falta para mucho. adelante. Bueno, falta mucho, me imagino, ¿verdad? 20 años ya, terminaste el colegio, tuviste tu viaje y tu paseo de promoción. ¿Hasta qué momento tú ya decides de repente independizarte en todo sentido? Ya estaba independiente. O sea, desde que yo decido salir de la casa de mi tía, yo Ya. era súper independiente. Ya, O sea, ok. ya era súper independiente. Es más, o sea, cuando yo cambio de colegio de Tingo María a Huánuco, a mí el Ajá. colegio como tal me chocó. Claro. Me chocó porque la enseñanza era la metodología totalmente diferente. Ujú. Ya me afectó bastante porque yo consideraba para ese entonces que Tingo María era mejor a comparación de Huánuco, Ujú. por el tipo de colegio que estaba, claro. Claro. Entonces, sin embargo, gracias a Dios, igual, estando ya en Huánuco, en el colegio, llegué a ser la primera alumna. Ujú. Y todos los profesores igual me valoraban. Ujú. Y el director y todo lo demás. Mariela, ¿y en este camino te enamoraste? Hasta ahí, no recuerdo, hasta ahí no tenía. ¿En qué momento de tu vida te Hasta, enamoraste? hasta ahí, todos mis compañeros éramos como hermanos en la escuela, todos. Nuestras tiradas de pera, cuando nos tiramos de pera, te cuento, ¿qué cosa hacíamos? Nos íbamos a la casa de una compañera, que su mamá era muy estricta, y nos poníamos a hacer los trabajos que nos dejaba. Ok. Sí, ya. Entonces, avanzando las fechas. Termino el colegio en Huánuco como ama de casa. Ajá. Y terminaba el colegio. Ajá. Para ese entonces, un año antes, de cuarto para quinto, yo había estudiado taquigrafía. ¿Te acuerdas de esos cursos de Claro. taquigrafía? Sí, me acuerdo. Yo he estudiado taquigrafía. Ajá. Porque siempre me gusta el estudio. Decía, cualquier cosa, para mí ese estudio es importante. Entonces, estudié taquigrafía y para el año siguiente, cuando ya acabo el colegio, digo, ¿ahora qué hago? Ajá. Si estoy en Huánuco, voy a seguir como empleada de casa. ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Hasta cuánto voy a tener? O sea, acá no voy a hacer mucho. Tengo que salir de acá. Entonces, como ya para esa época, cuando me vengo con mi promoción y todo lo demás, entonces lo que yo hice fue ir juntando lazos, recordando fechas, buscando familia, nombres, y fui encontrando poco a poco a toda mi familia. Y en eso encuentro una familia de acá en Gamarra, y le digo, ella tenía su negocio, y le digo si puedo pues venir a trabajar, y me dice sí. Llego a Huánuco, agarro mis cosas y me vengo a Lima, sin saber nada, no conocía nada. Y me vengo a Lima y comienzo a trabajar con esta prima en Gamarra. Pero en esta prima solamente duró un mes, porque me pasé a trabajar en otra empresa que pues se vendía jeans. Y así trabajé en Gamarra un periodo de 3 meses, hasta que esta empresa me dice, ¿sabes qué?
te vas a hacer cargo de una tienda, un stand, en el centro de Lima, que es al frente del Congreso, una galería de los fabricantes. Y ahí comienzo a hacerme responsable de esa tienda y comienzo a trabajar. Ya, estando en Huánuco, ¿verdad? Estando en Huánuco, sí, pues tenía un primer enamorado. Un primer enamorado, recién recuerdo. ¿Ya? Entonces, este primer enamorado, estando en Huánuco, hemos continuado hasta que yo me vine en Lima, duramos 3 años, y cuando yo termino con él, termino porque cuando fui a visitarle a su mamá de él, le encontré pues que con otra persona, o sea, prácticamente me había engañado. Pero como yo no le había ido a buscar a él, le dije, ay, disculpa, yo no te vine a buscar a ti, vine a buscar a tu mamá, tú sigue. Respetuosa tú. Yo respetuosa. Lo que pasa es que había entrado en shock. Claro. O sea, había entrado en shock. Y yo lo único que le dije fue, disculpa, yo no te vine a buscar a ti, vine a buscar a tu mamá. Yo bien honesta y me retiré. Claro, que al dar la vuelta me puse a llorar. Claro, después ya lo procesaste lo que has visto. Exacto. Ahora lo cuento así porque ya, pues ya pasó, ¿no? Pero eso es lo que sucedió con este enamorado. Y él justamente... ¿Y ese fue tu primer enamorado? Sí, fue el primer enamorado. ¿Y después cuando viste esa escena, asociaste algo con todo lo que habías vivido? No, todavía. Todavía. La asociación después vino ya a esta edad. Okay. Ajá. Ya después de eso, estando en esta empresa de Abancay, ¿qué es lo que yo seguía vendiendo jeans y todo lo demás? Busqué una beca. Busqué una beca en el INABEC. Y yo recuerdo que postulé para ingeniería de sistemas, pero no sé por qué motivo salió administración y salió para CESCA. Entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar lo que sea, pero quiero estudiar. Y así comencé a estudiar administración en CESCA. Me gané la beca en INABEC, ¿no? Y cuando yo me gano la beca, le digo a los dueños de esta empresa, le digo, llorando, le digo, me gané la beca, pero quiero estudiar. Y ahora yo no sé cómo voy a hacer para vivir, porque, o sea, yo de lo que yo trabajaba, vivía, pues, ¿no? Y entonces me dijeron, ¿pero por qué lloras? Debes estar alegre. Más bien, te vamos a apoyar. Tú vas a hacer lo siguiente. Estudias en la mañana, sales de estudiar y te vas corriendo a abrir la tienda. Perfecto. Agradecida infinitamente. Entonces, lo que yo hacía todos los días era irme a estudiar a CESCA, y saliendo de CESCA terminaba mi recreo, o sea, mis clases, que eran a las 12:30, a la 1, y inmediatamente me iba corriendo a abrir mi tienda. Y así era todos los días hasta un año. Y ya cuando pasó el año, sí, ya pues ya me dijeron hasta acá nomás, Mariela, ya veo otras alternativas. Y así comencé ya el tema laboral más, ¿no? Después pasé... ¿Terminaste de estudiar? Claro, terminé mi carrera. ¿Cuál fue tu carrera? Administración. Wow, administración, en CESCA terminé, y después de eso llevé un diplomado también en administración en la Cámara de Comercio, llevé otros diplomados, y luego postulé al UPC, pero eso sí lo dejé en la mitad, por un tema de presupuesto, ¿no? Y nada, y ahorita estoy con un diplomado en marketing digital, que me permite pues desarrollarme más en lo que estoy haciendo actualmente. ¿En qué trabajas actualmente, Mariela? Actualmente trabajo en lo que es, soy asesora comercial, en equipamiento médico. En el rubro ya tengo como 17 años y me gusta bastante el rubro. Pero para llegar a este gusto he pasado por varios rubros y un periodo incluso salí del rubro y me fui a explorar otros rubros y dije, no, este es mi mundo. El rubro médico es mi mundo. Empecé facturando, cobrando, haciendo ejecución contractual, viendo servicio técnico, o sea, vi también la parte administrativa, la parte de recursos humanos, o sea, he visto de todo, gracias a Dios, me di esa libertad, por la misma carrera que tengo, me permite, y el año pasado decidí explorar en la parte de lo que es ejecución, la parte comercial, y me va muy bien, estoy muy bien en la parte comercial, me gusta lo que hago. ¿Por qué me gusta? ¿No? Muchos dicen, ¿por qué te gusta? Me gusta porque con mi labor que yo hago puedo llegar a un lugar alejado donde se puedan atender pacientes con buenos equipos médicos. Claro, claro. O sea, ¿y actualmente con quién vives, Mariela? Sola, con mi hijo. ¿Tienes un hijo? Sí, tiene 7 años, se llama Eric. Gracias a Dios, desde que existe él, es que yo siento que evolucioné en la parte emocional. Desde que existe él, siento que crecí emocionalmente.
¿no? Sí. Sí, porque... O sea, sí llegaste a tener una relación de pareja. No, claro, claro, o sea, sí, Ujú. o sea, en lo que en lo que respecta a relación de pareja como Ujú. tal, definitivamente sí lo he tenido, Ujú, ujú. ¿no? Pero todas mis relaciones han sido de 2, 3 años, o sea, mis relaciones me gustaban siempre cumplir eso, que primero amigo, lo conoces bien, después enamoramiento y después ya pues al matrimonio. Y después de esta relación, yo terminé muy afectada, demasiado afectada. Y yo no quería saber nada. Y dije, hasta acá nomás, no quiero saber nada de nadie. Y de pronto, en una reunión familiar, le conozco al papá de mi hijo. Ujú. Y con él hice todas las cosas que en vida dije, no lo haré. En mi vida yo decía, jamás voy a estar con un hombre menor que yo. Jamás. Nunca digas nunca, dicen, ¿no? Así es. Todo lo que escupes al cielo, cuando te cae, la Regresa. tienes que disfrutar. Y yo hice con él todo lo que dije que jamás. Ujú. Entonces, con él estuve poco tiempo, 9 meses. Lo conocí en una reunión familiar y cuando le conozco, yo honestamente no quería estar con nadie, pero él se me pegó. Se me pegó como chicle, no se me despegaba. O sea, con él rompiste todos tus procesos de Todo, enamoramiento y todo, todo. todo, todo, todo rompí Ujú. con él. Entonces, con él, como él se me pegaba y no se me despegaba, entonces yo lo único que quería era, ya bueno, ya dije, ya no importa, ya, por pasar el rato voy a estar con él, ¿ya? Y así me la pasé por un periodo de 9 meses, cuando ya justo dije, hasta acá nomás, ya no quiero más nada, que salgo embarazada. Ok. Cuando yo salgo embarazada de él, él me pide abortarlo. Entonces yo dije, no, yo a mi hijo lo protejo porque lo protejo. Ujú. Si tú no quieres tenerlo, adelante, te puedes retirar. Pero eso sí, yo lo voy a tener a mi hijo, ¿no? Y eso yo, o sea, estábamos en enamoramiento. Y es más, él me pedía tener un hijo. Ujú. Ya, entonces ahí es como que es lo más profundo que puede haber llegado. O sea, después de todo lo que he pasado, Claro. es donde ya, o sea, es la etapa donde más emocionalmente me afecta. O sea, hablando emocionalmente, es que me afectó. Pero después de eso, él me pidió perdón y me dijo para continuar. Está bien, le dije. Al mes que mi hijo estaba ya yo embarazada, creo que estamos entrando en una etapa de tensión, de responsabilidades, y me dio una cachetada. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Pero ahí quedó. Y así comenzó el maltrato físico y psicológico, poco a poco, poco a poco. Hasta que eso iba continuando y yo dije, basta. Yo ya para ese entonces ya mi hijo ya había nacido mi hijito, ya tenía meses y yo decía, basta, basta Señor, si yo lloraba, o sea, en mi cama lloraba, me ahogaba en mis llantos, decía, basta de tanto, o sea, ¿por qué? Y ya también ya me había enterado que él estaba con otra persona, o sea, y él me negaba. Él me negaba que estaba con otra persona y yo sin embargo lo había visto. Claro. Lo había visto y es más, había conversado con la chica, pero la chica me negaba. Me negaba que ella estaba y bueno, pero yo sí tenía evidencias. Ya tenía evidencias de que ellos sí estaban. Pero aún así yo continuaba. Yo decía, basta. O sea, ya ahí sí decía basta, pero yo decía basta de por qué me quieren hacer daño. ¿Qué le hago? ¿Qué hice yo para que un hombre me choco, me engañe, el otro me mienta, el otro me traicione? O sea, todo se había repetido el patrón. O sea, basta. Yo lloraba, 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 decía, basta. O sea, había épocas que ya de tanto llorar me quedaba dormida. ¿Ya? Entonces yo le había dicho para terminar y él no quería. Es más, me propuso terminar, ya no ser pareja, pero vivir bajo el mismo techo. Y yo le dije, ¿tú estás mal? ¿Tú estás mal? ¿Tú crees que yo voy a aceptar eso? O sea, si yo voy a vivir contigo, va a estar para bien. Pero yo no pretendo vivir de esa manera contigo. Entonces, yo recuerdo que yo había terminado con él y me pidió darnos una última oportunidad. Eso fue en diciembre, cuando mi hijo tenía 2 años y medio más o menos. Entonces yo le dije, no. Entonces, después de tanto y tanta insistencia, le acepté. Eso sí le dije.
está bien, vamos a retomar. Ujú. Pero eso sí, esta es la última oportunidad. Tú haces un solo desplante, una sola humillación. Y yo corto por completo. No me va a importar nada, pero corto por completo. Recuerdo que era Navidad y habíamos ido a la casa de su mamá. Todo era por un tema de balón de gas, no recuerdo qué detalles, pero fue el vaso que explotó y dije, hasta acá nomás. La señora me dijo, no, Mariela, pero toda discusión tiene toda pareja, qué sé yo. No, señora. Yo con su hijo quedó bien en claro. Yo no voy a soportar una humillación más. No, señora. Hasta acá nomás. Y para ese entonces yo ya había dejado de trabajar. O sea, estaba en la nada. Y aún así, estando en la nada, dije, basta. Porque en el fondo de mí me decía que yo sí podía. Y aparte que habías pasado tanto también, ¿no? Claro, o sea, ya habías pasado tantas experiencias de dolor y que ya no querías más de lo mismo, ¿no? O sea, ya tenías, digamos, más recursos también para ti, no tenías estudios, sabías lo que era trabajar, ganar tu dinero, ser independiente, o sea, confiaste en ti. Claro, siempre, ¿no? o sea, siempre yo he ganado mi dinero, siempre. Eso te hace independiente. Claro, siempre es independiente. Sin embargo, en el proceso que estaba con él, había épocas donde, si bien es cierto, cuando yo dejé de trabajar, porque justamente yo dejé de trabajar cuando mi hijito tuvo meses, en marzo dejé de trabajar, pero a mí me liquidaron bien. Y entonces yo tenía mi dinero. Hice un colchón que me soportaba. Pero lo importante, Mariela, es que tienes una bendición que es tu hijo. Sí, sí. Y que esa es tu gran motivación y tu soporte y tu impulso para día a día seguir adelante, ¿no? Mariela, ahora respecto a tu mamá, hoy en día, hoy, ahora, ¿qué le dirías o cómo la miras? Mira, yo a mi mamá, y todos los días, no es solamente hoy día, sí, o sea, yo honestamente, pues nadie sabe de nadie. Yo a mi mamá a diario le agradezco por la vida que me dio. Y valoro demasiado todo lo que hizo por nosotros. Porque yo no entiendo cómo ella pudo sacar adelante 12 hijos, si bien es cierto, 6 se les fueron, pero 6 estamos vivos. Y yo con uno estoy a la justa. Okay. Sí. Ahora entiendes, ¿no? Y eso es cierto, porque hay muchas mujeres que siendo madres terminamos de entender a veces muchos mensajes o muchas acciones o muchos errores quizás de nuestras madres, ¿no? Ajá, claro. Entonces yo, o sea, mi mamá simplemente, yo a diario le agradezco. O sea, a diario le agradezco. Es más, dentro de nuestras oraciones con mi hijo es lo primero que decimos, gracias mamá, gracias papá, gracias abuela, gracias abuelo y gracias a todo mi árbol genealógico. ¿Por qué? Porque al final, todo lo que yo viví hasta el día de hoy, o sea, todo, es parte de mí, pero es parte de lo que hoy en día ha llegado a ser mi personalidad. Yo, dentro de todo lo que he vivido, si te has dado cuenta, pasan ciertas cosas, pero es como que, ya, es como que, ok, me doy la oportunidad necesaria, pero digo hasta acá nomás. Como yo digo, no aguanto pulgas. Claro, eso es importante porque sabes y aprendiste a poner límites. Aprendiste a identificar claramente, después de todo lo que has pasado, obviamente, a decir, esto no quiero, esto sí quiero, esto no quiero, esto sí quiero, ¿no? Así es. Lo que rescato mucho de tu historia, Mariela, es que has estado mencionando a muchas personas con nombres y apellidos, personas que te han brindado en algún momento un apoyo. Como tú bien dices, y yo también estoy de acuerdo contigo, tus ángeles, ¿no? Sí. Has estado dándole, y te acuerdas, porque, o sea, personas me has mencionado desde los 6, 7, 8 años, te acuerdas nombre y apellido, y eso es algo muy, muy bonito de tu parte, muy noble, ¿no? Porque son personas que se nota que han marcado en tu vida y que cada persona ha sido un quiebre en tu vida también para bien. Otra cosa que he escuchado y rescato mucho es el agradecimiento. Sí. Has mencionado a cada momento, agradezco a tal persona, agradezco a tal institución, a tal lugar, porque creo que eso, ahí radica también un poco el seguir adelante. Muchas veces solamente nos centramos en lo malo, en el dolor, en la adversidad. Y mira, y tú con lo que nos has contado, creo que con lo poquito que nos has contado, porque deben haber muchas experiencias más, digamos que se podría entender
sumergirte en el dolor, pero no, a pesar de las malas experiencias, el decir gracias, eso es algo extraordinario y algo maravilloso para ti, para tu vida, ¿no? Nosotros creo que a pesar de las adversidades que en estos momentos estemos pasando, no debemos amanecer o despertar, ¿no? Sin decir un gracias. Gracias por el día, gracias por lo que tengo, gracias porque tengo las capacidades y la salud y la vida para poder afrontar las adversidades que se vengan. Y como tú bien dices, otro punto también importante, que todo lo que pasaste, eres lo que eres, pasó por algo. Tú no elegiste a tu madre, no elegiste un padre, no elegiste dónde nacer, no elegiste en qué familia vivir, no elegiste pasar todo lo que pasaste. Te tocó y creo que supiste dejarte llevar por tu intuición, por tus sueños, que era siempre salir, surgir, esa mirada tuya, esa creencia siempre de mirar tu vida de otra manera, ¿no? De no estar en lo mismo. Algo muy importante que dijiste de no repetir la misma imagen de tu mamá. Tú ibas a ser Mariela Mirta, ¿no? Una mujer distinta a tu mamá y que no ibas a permitir muchas cosas. Entonces esa forma de pensar fue lo que poco a poco fue impulsando en ti en ser lo que ahora eres. Sí. Mira, o sea, todo lo que tuviste que caminar para poder llegar ahora a ser una persona independiente económicamente, con estudios, y sigues estudiando, no dejes tus estudios universitarios, termínalos también poco a poco. Si ya has podido pasar todo lo que pasaste, ya no va a haber nada que te derrumbe. Y eso es el mensaje con el que te dejo, Mariela, hoy, que cualquier adversidad que venga, por más dolorosa que sea, yo estoy segura que tienes todas las capacidades y todos los recursos para poder reponerte de ella. Claro. Tu hijo tiene una madre espectacular, tiene un ser humano increíble y creo que la crianza radica en eso, radica en admirar a la mamá. Y dos cositas más, solamente para terminar. A través de tu historia, creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión de cuántos niños y niñas más hay en estos momentos como tú, siendo abusados sexualmente, ¿cierto? Sin ningún hogar que los proteja, con tanta hambre y necesidad de estudiar, pero sin oportunidades de hacerlo. ¿Cuántos caseríos, cuántos lugares alejados de la ciudad no cuentan todavía con lugares para poder estudiar, con personas capacitadas que los puedan preparar académicamente, ¿no? Creo que tu historia nos lleva a esa reflexión, que podamos nosotros de repente mirar alrededor y decir, yo tengo un cuaderno, un lápiz, o puedo darle la oportunidad a mi hijo de que tenga un cuaderno y un lápiz para que pueda escribir, pero también hay que pensar que hay niños y niños como tú, que en su momento fueron y que tenían tanta necesidad de estudiar, que tienen necesidad de estudiar en estos momentos y no lo tienen. Y compartir, ¿no? Compartir lo que tenemos para poder llegar a esos lugares, a esos niños, poder de repente dar más atención a esos menores que en estos momentos, estoy segura, están pasando tantos maltratos, tantos abusos y tanto olvido en un país como el nuestro, ¿no? Yo te agradezco, Mariela, muchísimo. Quisiera que de repente puedas dar un mensaje final para todas las personas, mujeres, seres humanos, mamás que nos están viendo en estos momentos. Claro, yo honestamente tengo la consigna de que es importante saber a qué uno viene, ¿no? Si bien es cierto, no fui valorada, no fui violada, fui humillada, fui explotada, pero todo ello me ha llevado a darme cuenta de que la única persona quien va a valorarse, va a amarse, va a respetarse, es yo misma. Yo estaba buscando todo eso afuera. Esperaba que mis parejas me amaran, me respetaran, me dieran mi lugar, pero ningunos han tenido esa capacidad.
Pero agradezco también a cada uno de ellos, porque si ellos no hubieran hecho eso por mí, hoy en día yo sería diferente. Hubiera estado quizás más sumisa, quizás no me hubiera estado encontrando como hoy en día lo estoy haciendo. Yo a mis 41, a los 40, comencé a pisar más fuerte y a ver realmente qué tanto valgo. Hace 3 años será aproximadamente que escuché una canción que dice: me amo y me acepto completamente. La primera vez que la canté, me abrazaba y lloraba, porque nunca me había dicho eso, pero tampoco lo había escuchado de personas que en su momento quizás lo debía haber escuchado, como es de papá, de mamá. Pero no es porque ellos no quisieran, simplemente fue porque ellos tampoco lo han tenido y no han tenido que dar. Hoy en día yo doy a mi hijo lo que no tengo siempre, lo que no necesariamente tengo. Por ejemplo, yo no tuve amor de niña, no recibí eso, sin embargo yo le doy a mi hijo. Fácil es dar, no lo es. ¿Por qué? Porque hay que hacer doble esfuerzo. Así es. Darle comprensión no es fácil. ¿Por qué? Porque yo no tuve. Escucharle para mí no es fácil. ¿Por qué? Porque tampoco lo tuve. ¿Y por qué hoy en día tengo esta forma de pensar y esta práctica? Porque desde que nació mi hijo, es que sentí de que debo de hacer algo por mí. Y ese algo fui buscándolo poco a poco en las redes. En las redes encuentras de todo, bueno y malo. Y yo me quedo con lo bueno. En las redes encontré a la doctora Carmen González, psicoterapeuta, ¿no? Ella empezó a los 40. Y yo digo, ¿por qué yo no? Hoy en día ella tiene 82 y tiene más proyectos de hospitales para implementar, más proyectos de clínicas. A los 40 empezó Henry Corbera. Henry Corbera es biodescodificación. Entonces con él aprendí. Yo le escucho y le sigo. También a Mabel Cat. Con ella practico lo que es las prácticas del Ho'oponopono. Y hoy en día estoy siguiendo a la psicóloga Catherine Robles. Ella es psicóloga de profesión, pero practica constelaciones familiares. O sea, cada uno de ellos, a quienes sigo, es que me apoyan. Y también a usted la escucho. A usted la escucho. Qué bueno, y si bien María, es cierto, muchos que participan en esto, se aprende. Justo escuchaba a Carlos Galdós, lo que hace poco le entrevistaste. Le escuchaba también de que corre en el Dakar. Fernanda. Fernanda Cano. Claro, entonces, y cada uno de ellos a mí me ha llevado escucharles con sus experiencias y sus mensajes, claro, es que me motiva. Es que has buscado tus propios referentes y eso es bueno. O sea, tienes eso, de verdad que es muy admirable. Tienes la decisión de querer mejorar. Y eso es lo que creo que nos falta a muchas personas, ¿no? Si nosotros queremos cambiar la realidad, nuestra realidad, ser mejores, hay que decidir un cambio, hay que buscar recursos, hay que aprender, hay que escuchar y hay que dejarse ayudar también, ¿no? Sí, ahorita yo estoy dentro del proceso de sanación. Hay muchas etapas, usted lo sabe. Sí, claro. ¿No? Dentro de esas etapas, yo siento que, si bien es cierto, estoy evolucionando, pero también siento que hay una etapa como que estoy... hay un nombre que se llama cuando no deseas cambiar, algo así, es inconsciente, ya en esa etapa. Siento que estoy en esa etapa. Pero yo lo que sí doy gracias a la vida también es que hoy en día yo vivo en paz, vivo tranquila, pero sobre todo me doy esa libertad. El año pasado hice running, hago bastante running, ¿ya? Pero junto con mi hijo. Hago trekking, y me voy de viaje con mi hijo, y participo y hago lo que realmente yo deseo. Qué bueno. Esa libertad es la que te lleva a ser tú. Sí. Te lleva a ser tú. Bueno, Mariela, mira, eres una mujer no fuerte. No, eres una mujer valiente. Sí. Porque la valentía es cuando estás en el suelo y te levantas a pesar del dolor.
Te agradezco mucho, muchísimo por haber compartido tu historia y estoy segura que vas a llegar a muchas personas con tus aprendizajes y tu experiencia de vida. Sí, yo sé Un que abrazo. sí, como le dije a mi mamá, cuando yo a mi mamá, después de todo esto, yo la encontré a ella a los 20 años. Ajá. Y cuando yo la encontré, no solamente ella seguía viviendo con el padrastro. Ya. Y en ese momento a ella le dije, mírame, a ella y a él, le dije, Ok. mírame, recién estoy empezando. Y hoy que tengo 41 digo, ya empecé, pero es momento de continuar más. Tengo muchos proyectos y yo sé que los voy a lograr. Por supuesto que Ajá. sí. Con esa valentía y con esa actitud, por supuesto que las vas a lograr. Bueno, gracias Mariela por Gracias. estar aquí, gracias por compartir tu historia, por compartir tus experiencias, aprendizajes también y esa valentía ante la vida. Gracias. Y con ustedes nos vemos en el próximo episodio de Todos Sanamos Historias. Chao.